Buen día, mi nombre es Darley Gisette Josa, pertenezco al CSA de Pitalito Huila, al programa de licenciatura en matemáticas. El día de hoy vengo a explicarles la segunda parte de la tarea 4: resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3. Vamos a empezar entonces. Grado de manipulación de la variable independiente. Esto, como sabemos, la manipulación de una variable independiente, pues prácticamente consiste en realizar una variación de 2 o más grados. Eh, Se dice que el nivel máximo de manipulación, el nivel mínimo, perdón, de manipulación es de 2 grados, el cual se trata de presencia-ausencia. Esta variable independiente dice esto, cada nivel o grado de manipulación involucra un grupo en el experimento. Continuamos. ¿Cuáles son los grados de manipulación? Como sabemos, los grados de manipulación se habla de 2 grados, que es presencia-ausencia, que dice que implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro pues no, ¿cierto? Luego estos dos grupos son comparados para ver si el grupo no expuesto a esta variable independiente difiere del grupo no expuesto a esta. Se habla cuando se habla más de 2 grupos, de que se puede hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Así se puede determinar si distintos niveles de esto tienen diferentes efectos. Y el último, por modalidades, dice que son aquellos que se exponen los grupos experimentales a diferentes modalidades, pero sin que implique una cantidad. Cada nivel o modalidad implica al menos, pues, por supuesto, un grupo. Continuamos. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Pues al manipular una variable independiente dice que es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento. Es decir, que se debe tener una definición operacional y experimental, ¿cierto? Por ello, se traslada el concepto teórico a un estímulo experimental. Es decir, que si la variable independiente a manipular es la exposición a la violencia, digamos, televisada en adultos, el investigador pues debe pensar cómo va a transformar ese concepto en una serie de operaciones que sean experimentables. Continuamos. ¿De qué se trata el control de la validez interna de un experimento? El control de un experimento es el que domina la situación del experimento, es decir, que se asegura de que en esta solo actúen las fuentes y condiciones de variación, pues que ya se han establecido anteriormente, y que por supuesto pues no haya ninguna otra extraña y demás pues que se pueda verificar esta hipótesis. La validez interna en un experimento dice que se refiere prácticamente al grado en que un experimento pues excluye las explicaciones alternativas de los resultados. Digamos que el grado en que ciertamente la manipulación de la validez interna es responsable de los cambios en la variable dependiente. Por ejemplo, digamos, cualquier factor o fuente que no se vea la variable independiente y que pudiera explicar los resultados es una amenaza para la validez interna. Seguimos. ¿Cómo se alcanza el control del experimento? Listo. Para alcanzar el control del experimento se debe tener en cuenta algunas características. Se habla de la historia. La historia quiere decir aquellos acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento. La maduración son aquellos procesos de los participantes que operan como consecuencia, dijo, en el tiempo y pues que digamos que afecta a los resultados del experimento. Digamos, es decir, ya se habla de cosas como el cansancio, el hambre, bueno, ¿cierto? La inestabilidad dice que puede ser poca o nula la confiabilidad de aquellas mediciones en las personas seleccionadas o componentes del experimento, ¿cierto? Administración de pruebas, prácticamente se refiere al efecto que puede tener la aplicación de una prueba sobre las puntuaciones de aquellas pruebas que son subsecuentes. Esto, administ, administ, Instrumentación. Eso hace a aquellas fuentes de referencia, cambios en los instrumentos de medición o en los observadores participantes que pueden producir, digamos, variaciones en los resultados que se pueda obtener después.
regresión estadística dice que es aquella que provoca una tendencia de los sujetos seleccionados sobre la base de puntuaciones extremas. Esto digamos que muestra regresar en pruebas posteriores a un promedio en la variable en la que fueron pues, seleccionados. Selección, elegir los sujetos de tal manera que los grupos pues, no sean equiparables. Es decir, que si no se escogen los sujetos de los grupos sobre donde sea su equivalencia, puede resultar pues tendiosa, entre otras palabras. Eh, Mortalidad experimental se refiere a aquellas diferencias, la pérdida de la participación entre los grupos que se están comparando. Y por último, la interacción entre la selección y la maduración. Dice que se trata de un efecto de maduración que no es igual en los grupos del experimento. Pues ¿por qué? Porque siempre interfiere algún factor de selección. La selección viene a origen de diferentes tasas de maduración a cambio autónomo entre los grupos. Continuamos. ¿Cuál es la función de la validez externa en un experimento? Cuando hablamos de una validez externa, nos referimos a la extensión y forma en que los resultados de un experimento pueden ser ya sea generalizados a diferentes sujetos, por ejemplo, población, lugar, experimentadora, etc. El objetivo de un experimento es poder demostrar las relaciones y funciones entre la variable independiente y dependiente. Digamos, un objeto aún más amplio de la investigación es establecer relaciones generales valiosas. Es decir, que la validez interna dirige la pregunta inicial referente a si un experimento determinado ha demostrado una relación inequívoca, digamos, o equivocada, y la validez externa dirige una pregunta más amplia referente al grado con que puede generalizar los resultados de un experimento. Esto continuamos. Cuando un experimento tiene validez externa, cuando se refiere a qué tan generalizados son los resultados de un experimento o situaciones no experimentales, así como a otros participantes de poblaciones. En el cual responda a las preguntas de lo que encontré en el experimento o a qué tipo de personas, grupos, contextos y situaciones pues se aplica. Esto continuamos. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Esto, como sabemos, pues ha de tener o se alcanza mediante dos. Esto, la primera dice que pues primero se debe a varios grupos de comparación, más o menos dos como mínimo, pero se puede muchos más. Equivalencia de los grupos en todos, digamos que puede estar igualitario en aquellos grupos que se va a hacer esto. Digamos que no debe ser equivalente en aquellas variables independientes. Por supuesto, dice que se debe existir un punto de comparación entre los dos, pero que esto también dice que este control implica que todo, o sea, que todo permanece constante, digamos, salvo a que se hable de la manipulación o intervención. Digamos que si entre los grupos que conforman el experimento todo es similar o equivalente, excepto la manipulación de la variable independiente. Las diferencias entre los grupos pueden atribuirse a ella y no a otros factores. Esto, continuamos. ¿Cómo se logra el control de la validez interna? Perdón, eso ya lo habíamos hecho. Vamos a empezar la selección de una variable. Entonces, ¿cuántos niveles o modalidades podría incluirse para cada variable? Como habíamos hablado, puede existir dos tipos de variables dependiendo de la investigación, que puede ser independiente o dependiente. Se hace la otra pregunta, ¿estos niveles o modalidades cómo podrían traducirse en tratamientos experimentales? Pues simple y sencillo, agregándole un diseño que puede ser que que experimentan o no experimental de cada uno de estos, y pues por ello se derivan otros tipos como son el longitudinal, ¿cierto? ¿Se tendría un nivel de ausencia cero de la variable independiente? Por supuesto. ¿En qué consistiría este? Pues digamos, en una variable la podemos llamar X a la variable independiente y pues Y a la variable dependiente. Empezamos con el ejemplo. En este caso codificaremos la variable dependiente como 0, ¿cierto? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Es acabar la contaminación del acueducto. ¿Cuál es la hipótesis que se busca probar por medio de los resultados del experimento? Pues que las personas que viven cerca de los lugares sienten los malos olores, los desechos y el color sucio del agua. Eh, Igual como el sabor. ¿Cuál es la variable independiente o cuáles son las variables independientes? La variable dependiente, basura, desechos, etc. Variable independiente, pues aquellos botes de basura, campañas de concientización y tratamientos de las aguas, por supuesto. ¿Cuántos grupos se incluyen en el experimento? Ahí se puede hablar de un grupo, es decir, una colonia. ¿Son equivalentes? Esto, por supuesto. Esto, ¿cuál es el diseño que el autor o los autores han elegido?
Longitudinal, porque a través del tiempo e investigación pues se ha concluido que una buena opción es poner contenedores de basura, concientizar a las personas y realizar tratamiento del agua. Eh, Dice, si se controlan las fuentes de evaluación interna, sí, porque hay una historia que se desencadena el problema y una administración, pues que hay pruebas, ¿cierto? Se controlan las fuentes de invalidación extrema en poca medida, ya que aún así pues filtran algunos errores de selección. ¿Se encontró algún efecto? Sí, un agua más limpia, por lo tanto es un ambiente más agradable y saludable para los niños y la gente adulta de los alrededores y que consumen el agua. Aunque también pues se vale decir que algunos compañeros no aceptan la postura que tiene el orador teniendo una imagen pues de desagrado. ¿Cuáles son sus diferencias con un estudio experimental? La experimental es cuantitativo y hace experimentos puros, casi experimentos y preexperimentos para saber que su investigación va a poder llegar al mundo real, mientras que la que no experimental tiene un enfoque más cuantitativo, es longitudinal, lo que quiere decir es que necesita de más tiempo. Esto es todo lo que se ha explicado. Muchas gracias.